Bienvenidas y bienvenidos a Animales Financieros. Aquí queremos mejorar tus hábitos para que inviertas mejor tu tiempo y tu plata. Somos Pablo Riemann y Francisco Verdugo, y si te gusta lo que estamos haciendo, acuérdate seguir al canal, seguirnos en Instagram, comentarnos, vamos a hacer preguntas, respuestas en el capítulo de Spotify, pero más que nada disfruta, compártelo y esperamos que la próxima semana vuelvas a estar con nosotros. Y con esto partimos un nuevo capítulo de Animales Financieros. Bienvenidos. Animales. What would it be? Temón te mandé en la mañana, ¿no? Temón que no entendí de dónde venía y por qué me estabas hablando de Dios. Porque Dios podría ser inversionista, vos, Pablito. O también el diablo. Podría ser un asset manager. ¿Le pasaría tu plata? Seguro. Seguro, po. Y en este capitulazo vamos a entender por qué le pasaríamos la plata, entendiendo que Dios tendría información perfecta, sabría exactamente en qué invertir. Y con eso, obviamente, le iría increíble, po. Tendría los mejores retornos del mundo. Pero But, en algún momento lo echarían y se quedaría sin pega. Ese es el tema de hoy día. Dios, con información perfecta, viendo el futuro, le iría muy bien, pero lo echarían como asset manager porque no le iría bien siempre. es impresionante hacer el ejercicio y qué bueno que nos llegó este link a este Eso, ¿de dónde artículo. viene todo esto, po? Ya, intro. Nos escuchan en ¿Por qué Brasil, estamos pues, hablando de Pablito. esto? Así que hay que empezar a hablar como el mago Valdivia. Eso, Pero ¿cómo anda tu portugués? más portuñol, pero nada, necesitaría unas caipiriñas para hacer este capítulo en portuñol. Pero nos escuchan desde Brasil y nos mandaron un LinkedIn de un gallo que escribió una historia hablando sobre cómo le iría a Dios siendo un inversionista. Y obviamente el amigo lo referenciaba bien y esto es un estudio que hizo, déjame para no cagarla, Alpha Architect, que se los vamos a dejar en la Sí, descripción. esto, importante que vean los grafiquitos, que lo puedan ver el artículo, y esto también lo vamos a publicar como una columna en nuestro Substack. Los invitamos también a que nos sigan ahí si quieren. Les vamos a estar enviando más cosas por escrito, no solamente en sus orejas. Y yo acabo de grabar el reel antes de entrar a grabar también. Por eso entré un poquito tarde hoy día. Porque estaba preparando y dije, no, esto hay que grabarla al toque. Pero, y para sumarle un poquito más de, Trasfondo. de trasfondo a esto, el amigo que trabaja en esta empresa que hizo el estudio fue un ex capitán de los Marines, de los gringos, que importa poco para estos efectos financieros, porque además el gallo es MBA, PhD en finanzas de la Universidad de Chicago, la misma que estudió el amigo Tomás Claro del capítulo pasado. Así que yo al menos me quedé muy tranquilo con nada, lo que nos presentó ¿Quién y que hizo nos esto? hizo bien los datos y que esta cuestión no es chamullo. Así que nada, pues vámonos a la estructura de cómo lo hizo. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo este amigo que en verdad es... no sé cómo se le ocurrió, pero está muy bueno. Y es básicamente decir, imagínate que podemos ver el futuro para los próximos 5 años. Y puedes invertir en las 500 compañías del S&P 500, las 500 compañías más grandes de Estados Unidos. Y tú sabes a qué compañía les va a ir mejor y les va a ir peor en esos próximos 5 años. Y los divides en deciles. O sea, el 10% que le da peor, el decil 1, después el 2, el que le da mejor, mejor, mejor. Y después tenéis los top 10%, las mejores 50 acciones de esos 5 años. Y él dice, este es obviamente un portafolio no invertible, nadie sabe lo que va a pasar los próximos 5 años, pero ¿qué pasaría si es que podemos tener a Dios como asset manager que al final termina invirtiendo en este 10% de las mejores acciones cada 5 años? Y dura como 90 años el estudio, parte en 1927. Entonces, en 1927, el 1 de enero, invierte en las 50 compañías que mejor les va a ir en los próximos 5 años hasta que llegan a fines de 1931 y ahí hace de nuevo esto. Elige las 50 mejores compañías de los próximos 5 años y después de los 5 años, los 5 años. Como siempre va invirtiendo en las mejores de los siguientes 5 años. Cuando viste como el número del retorno que el gallo obtuvo en todo ese periodo de tiempo, no me mintáis, pues, Wandy, la verdad. ¿Cuánto pensaste que hubiese rentado anualmente ese portafolio como perfecto? Yo pensé mucho más de lo que aparecía. Yo también Yo tenía pensé en la mucho más. cabeza
50%, no sé, obviamente te agarráis las mejores, porque sabéis que una buena acción puede rentar 100% en un año, si tenéis mucha suerte. Sí, pero creo que ahí es como lo que nos traiciona nuestro cerebro primitivo, que no es capaz de pensar exponencial, ni capaz de meter el interés compuesto como rápidamente a la cabeza, porque, claro, uno pensaría como, obviamente tiene que haber rentado 100% todos los años para que esta cuestión en el largo plazo te dé un retorno increíble que solamente lo podría tener Dios. Pero este portafolio como óptimo o el mejor del mundo, el portafolio de Dios, rentó 30% al año todos los años. Pero 30% al año todos los años desde 1927 es una Es una locura. locura. De hecho, no me acuerdo porque tengo mala memoria, pero creo que dice que como que el gallo se hubiese absorbido todo el market cap del mundo, como que es imposible, algo así. Ahí en el artículo hay como un link diciendo como este retorno es imposible, y de hecho me metí a verlo porque no entendía por qué está diciendo eso, y al final te dice eso, ¿cachai? Creo que hemos hablado del efecto de Warren Buffett versus el S&P, que Berkshire Hathaway ha rentado 20% por los últimos 60, 70 años y el S&P ha rentado 10%, y cuando lo vi, ya una diferencia de 10%, bacán, pero cuando la componía en el tiempo, en vez de rentar, no sé, en el acumulado, o sea, ya, si hubiese metido $1,000 con el S&P, habría llegado a $100,000 en 40 años. Y si lo hubierais metido con Warren Buffett, no es que se duplicó, sino que llegaste a $1,000,000. O sea, la cuestión explota la cabeza. Entonces, ¿qué pasa cuando llegáis a retornos de 30%, 35%, 40% al año? En estos 90 años, eres todo el mercado. Y te comís a todo el resto y como que dice, como, es imposible, ¿cachai? Es algo que no puede pasar. Entonces, si hay un compadre que te promete 35% al año por el resto de tu vida, es matemáticamente imposible. Y eso lo Claro. encontré genial. No es que tenga la restricción de que sea demasiado difícil lograrlo, sino que no vaya a poder comprar más acciones o activos financieros para poder alcanzar esos retornos. Entonces, es muy loco, pero también del gráfico ese, que es el primer gráfico que aparece, para cuando lo vayan a ver, está muy entretenido. Si quieren, les damos unos minutitos o pongan pausa y ábranlo y lo van recorriendo con nosotros para que tengan las mismas imágenes, pero después de Dios viene Warren Buffett, porque el segundo mejor portafolio rentó 20% en promedio anual. Ahora, este portafolio lo hizo por mucho más tiempo que Warren Buffett y por eso pasan estas cosas que estamos hablando de que el mercado no te lo podría satisfacer. Está bueno, no lo había pensado. Primero Dios, segundo Buffett. En la vida. O sea, es que creo que dimensiona lo impresionante que lo ha hecho el caballero. Sí, po. Y sin tener esta visión de cuáles van a ser las mejores compañías de los próximos 5 años. Bueno, y después al otro extremo, en el decil 1, las compañías habrían rentado un 15% negativo durante esos 90 años. O sea, en verdad tu plata se habría ido prácticamente a cero. Claro, pero eso es Y haber es elegido constantemente las las peores, peores 50 que probablemente empresas quiebran. que probablemente quieran. De hecho, bueno, lo vamos a ver, así que no me adelanto. Bueno, pero esto en verdad no es tan sorpresivo. Si elegir las mejores compañías de los próximos 5 años, en 90 años te da la raja. Pero ¿qué es lo que sí llama la atención? Que tenía este crecimiento de 30% al año, pero tenías una desviación estándar. Y eso significa que tus retornos varían. Lo que decís tú, no es que rentó 30% todos los años, sino que algunos años rentó 50, otros rentó 10, puede rentado negativo, y eso se mide con la desviación estándar. Y la del portafolio de Dios es incluso más alta que la desviación del S&P 500, que es 22% versus 19%. Entonces, te fue increíble, pero se movió mucho tu inversión. Y el número que ya es el corazón, yo creo, de esta columna, es el drawdown, que es básicamente cuánto es lo máximo que cayó tu inversión durante este periodo de los 90 años, que para el caso del S&P 500 fue 85%, que es brutal perder eso de tu plata. En el caso del peor 10%, que es el portafolio del demonio, el decil 1, cayó un 99,99%, o sea, perdiste prácticamente toda tu plata. Y en el portafolio de Dios, el que sabía exactamente cuáles eran las mejores acciones, cayó un 76%. Entonces, incluso Dios, con toda su sabiduría de saber el futuro, habría perdido un 76% de tu plata si es que tú se lo hubieras pasado. Claro, eso es que al final tenemos estos retornos promedio anuales
y vais creciendo y todo bien, pero en algún momento te pegáis estas caídas brutales porque llega la crisis de la Gran Depresión, del 2000, del 2008, la del coronavirus, y alguna te hace pasarlo demasiado mal. Y en este extremo, nosotros siempre lo comparamos con dormir bien, pero cuando tu portafolio cae un 70 y tanto por ciento, yo creo que ni siquiera pensáis en dormir, no podéis nomás. Sí. Y ahí creo que entra el mundo del asset allocation. Al final, esto es mucho de market risk. Del riesgo de estar en acciones al final, puede pasar esto. De que cae el mercado, grandes depresiones, cae todo. Y ahí es cuando uno tiene que pensar en diversificación, en renta fija, en efectivo, otros tipos de activos alternativos, cosa que no te comáis estas caídas que seguro van a venir a futuro. O sea, pasaron los últimos 90 años y van a haber más a futuro. Sí. Y también viendo, porque aquí ponen el gráfico de todas estas caídas brígidas. Y, y se ven varias que son súper importantes. Pero hay una que a mí me llama mucho la atención y que fue la primera que se tuvo que comer este gallo. Dios, empieza a invertir en el 27 y en 1927 y en 1929 le llega la crisis, una de las mayores crisis que ha existido en la historia, y lo hace caer este 70 y tanto por ciento. Entonces, Dios Partimos la raja. se hubiese quedado fuera sin pega y probablemente no hubiese invertido nunca más en su vida, que es lo que le pasa a muchas personas como, no sé, pues los que partieron invirtiendo en diciembre El del año pasado. 2021, que 2022 cayó todo feo y dicen, oye, esta cuestión de No invertir y ganar funcionó, plata esta es cuestión es mentira. exacto, y aparecen toda esta cuestión de todas las historias personales y distintas que tenemos nosotros que sesgan nuestro futuro. Y por eso es importante como, ok, esto me pasó a mí, tratemos de entender si tuve mala suerte, me tocó un evento poco probable, pero que cuando pasan te pegan muy duro. Entonces, aparte de quedar sin pega, se hubiese quedado fuera de todo ese interés compuesto de haber rentado 30% al año, que lo hubiese llevado a absorber el mercado. Y me voy un poquito a lo que habláis de la desviación estándar, que al final te está midiendo cuánto se está moviendo en el camino el mercado y que va a ocurrir, pero creo que hay que verlo como algo, no sé si positivo, pero como parte de. Al final nosotros muchas veces hemos dicho, es el costo que te cobra el mercado por hacer crecer tu plata. Em, sigo viendo la entrevista de Hauser con Ferris, porque la voy consumiendo pedacitos, porque cada segundo es muy valioso. Y en una parte hablan de que Tim Ferriss, seguro tú la leíste, escribió como, no sé si eran las 10 cosas por las que no le gusta ser famoso, o las 10 cosas el costo que tiene ser famoso. Y Hauser le decía como, puta, cuando obviamente te veo afuera y digo, este gallo es millonario, tiene uno de los podcasts más famosos del mundo, tiene su vida resuelta, pero cuando leo tu columna, no sé si quiero ser como tú. Después puedo decidir querer ser como tú, pero hay una opción de que no quiera hacerlo. Porque todas estas cosas, ser famoso, ser medallista olímpico o ser un tremendo inversionista, todas tienen un costo que pagar y hay que asumirlo y es parte de. Sí, oye, en la entrevista Hauser le decía que al final mucha gente piensa hoy día que, no sé, po, la papita es tener seguidores y con eso después montar un negocio, y me sentí muy aludido, y que después cuando eres famoso no puede que no es lo que querías, ¿cachai? Y dice que el óptimo es tener mucha plata y ser muy poco conocido, y que él conocía gente así, unos billonarios, que los hijos, ponte tú, de la gente que generó mucha plata, estaban muy bien educados, y era como para él el óptimo. Entonces, nada, da un poco a pensar como toda esta economía de la atención, que hoy día es como, puta, seguidores, 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 ser famoso, después ganar plata, pero quizás no es lo óptimo, y creo que es un buen momento para planteárselo y pensar qué es lo que en verdad uno quiere. Pero volviendo ahora a lo que estábamos hablando del portafolio de Dios, ok, la volatilidad importa, y el siguiente paso que hizo el compadre diciendo como ya, se va a caer las caídas porque está invertido en acciones y no quiero meterle como otro activo a este análisis, pero sí puedo hacer de irme en corto
con algún lado a la inversión. Entonces, cosa que si el mercado cae y yo estoy en corto, me protejo de esa caída. Entonces, ¿qué dijo? Como Dios lo sabe todo, el primer decil, o sea, los que le fue mejor, me voy largo e invierto en eso. Y al peor decil, el portafolio del demonio, me voy corto. Entonces, me está yendo mejor con las que mejor le van y le estoy apostando en contra a las que peor le van. Gano Y hice plata para como los el dos hedge, lados. claro, gano plata para los dos lados. ¿Cómo sería el hedge fund de Dios? Y obviamente le va increíble. O sea, si antes le componía un 30% anual, ahora compone un 46% anual. Y de hecho, pone en paréntesis, esto no podría pasar porque se ganaría todo el mercado. Pero también tendría una desviación estándar de 20%. Y también su peor caída sería 47%. Entonces, como que no hay escapatoria. No hay escapatoria a los momentos feos. De hecho, los últimos, no sé si décadas, pero o la última década, pero los últimos años para los hedge funds en mundiales ha sido súper difícil, y los retornos han sido malos y están súper cuestionados, aunque estén las mentes más brillantes con la tecnología más sofisticada. Ellos están abajo de Dios, también podríamos decir, pero a todos les va a pasar, todos van a caer. Caer es parte de este camino de ser inversionista. Esté en renta variable o incluso en renta fija. El año pasado y este año también la renta fija han dado pésimo, ¿cachai? Cuando uno diría, no, no eso no debería pasar. Te va a pasar. Puede ser un outlier, puede ser un outlier, probablemente un outlier, pero es parte de nomás. Si, y creo que de todo, si queréis ir a aprender a tocar guitarra, puta, te vas a hacer callo y te van a doler los dedos. Si queréis ir a hacer deporte, un día te vas a doblar la pata y vas a tener que pasar por el kinesiólogo nomás. Chao. Sí. Cosas que no han pasado nunca, pasan todo el tiempo. No me acuerdo de qué era esa frase, pero Está buena. puta, no podéis predecir lo que va a pasar. Y lo de los bonos es muy cierto, porque siempre se habla de los bonos con relación negativa con las acciones. Entonces, cuando caen las acciones, los bonos suben. ¿Y qué pasó el año pasado? Cayeron los dos y cayeron harto. Y lo sufrimos, no sé, con los multifondos de la AFP, lo sufrimos cuando teníamos fondos más balanceados. Yo creo que a futuro es distinto, la película es distinta. Creo que hoy día yo estoy mucho más bullish con la renta fija, me gusta, pero sí, van a caer. Y te lo puedo dar casi que por firmado que de aquí a 20 años vaya a tener una caída de 20-30% y tu gran tarea como inversionista es aguantar y ojalá meterle más. Oye, te tengo un argumento para tu, tu positivismo con la renta fija. Todos sabemos que Dispara. desde el 2007, 2008 las acciones han volado, po. Lo han hecho increíble. Y una coincidencia que tienen los mercados, que nada dice que eso vaya a pasar hacia adelante, es que en ese momento las tasas del tesoro gringo también estaban en estos niveles, como el 5%. Y obviamente se las llevaron a cero, po, y eso es una brutalidad, Es un pero te empujón bajó la grande. tasa de descuento y todos los impulsos que te da la economía, qué sé yo, probablemente, al menos lo que dice el Big Boss, que yo le creo, la estabilización se va a dar mucho más arriba, 2,5, 3. 3, 3,5. Pero tení 200 basis points de caída potencial de la tasa de la tasa de descuento, que claro, le va a pegar bien a la renta fija, pero a las acciones también le podría pegar increíblemente bien. Sí, po. Por eso cuando salen estos datos como la inflación en Estados Unidos fue menos de lo esperado, ¡pum! Se dispara el mercado de todo tipo, el dólar, las acciones, los bonos. Entonces sí, igual creo que y todo ya se sabe, o está pronosticado que van a caer las tasas. El tema es cuando hay sorpresa, parece que van a caer más pronto de lo esperado o parece que no van a subir más las tasas en el corto plazo, puede pegar positivo. Y claro, quizá hoy día estamos más en un escenario que se pueden venir más noticias positivas por ese lado que negativas, comparándolo hace 6 meses. Veremos, porque todo es Veremos. relativo. Todo es Puta, nos relativo. van a escuchar en 6 meses y van a decir, puta, estos hueones no cachaban nada. Pero bueno, nadie la chunta. De hecho, nos han pedido que volvamos o que reflotemos, no que reflotemos, sino que vayamos a buscar las noticias de la sección noticias, no noticias que hacíamos al principio, que la dejamos de hacer, para ver qué Buena, pasó con esas noticias cuando empezamos a hacer el podcast. deberíamos. Si alguien está escuchando, no puede pasar. Que esté escuchando ahora los primeros capítulos y encuentre las noticias no noticias. Pero nosotros tenemos que ir a buscarlas. Vamos a hacer la tarea.
Ya, pero volviendo al articulito. Portafolio de Dios, le da increíble, pero tiene buenas caídas. El hedge fund de Dios, que sea largo las buenas, corto las malas, le da más increíble aún, pero también tiene caídas. Y después la última pregunta que se hizo el compadre es, puta, cuando uno trabaja en inversiones, no te mide el performance absoluto en general, sino que uno lo mide relativo a algo. Te estáis comparando con algo. Y el típico comparador es el S&P 500, las 500 compañías más grandes de Estados Unidos. Entonces él dice, ¿cómo le habría ido al portafolio de Dios, al hedge fund de Dios, versus el S&P 500? Obviamente le debería sacar la cresta, porque en el largo plazo sabemos que le sacó la cresta, rentó 47% versus 10%. Pero tiene periodos en los que les va peor, tiene meses en los que les va peor, varios meses. Hay periodos en los que está 50% abajo del retorno que tiene el S&P 500. Entonces imagínate, tenéis un retorno, ya un mes te da peor, ok, 2 meses te da peor, estáis 30% debajo del S&P 500. Puta, te empiezan a llamar todos tus clientes y te piden las excusas de qué está pasando. Sí, la presión es demasiado grande. De hecho, creo que, no sé si es Michael Burry o no me acuerdo cuál, pero de estos que tenían fondos que se fueron en corto para el 2008 Michael y, Burry cerró la posición ahora, ¿no? y, y no, y en ese momento cerró la puerta y salía, porque les dijo a los inversionistas, bueno, Ah, sí, pues, sí, pues, sí, pues. The Big no te Short. voy a pasar la plata, porque dijo, yo tengo la razón, tú no sabes nada y después demándame, pero yo te voy a hacer ganar plata, porque si me empezás a sacar la plata ahora, no voy a poder, ¿cómo se llama?, estar invertido en el mercado cuando hay Para que estar ganarte el rebote. exactamente. Y al final, ¿cómo en el relativo podéis ir abajo el agua si tenía el hedge fund perfecto? Porque claro, pues, en 5 años tú elegiste las acciones que van a rentar más, las compraste y vendiste las que van a rentar menos. Pero puede pasar 1 año, 2 años, los primeros, en el que eso no ocurrió y chao. Y ahí, cuando veía esa parte, me acordé de estas típicas historias de tú podrías haber sido rico invirtiendo en Apple o en Amazon o lo que sea. Y me fui a ver, claro, pues son acciones que le ha ido increíble, pero me fui a ver los drawdowns, para ver si hubiésemos sido Uf, capaces de tolerarlo. Y el de Amazon, me acuerdo que para la burbuja.com es estúpido. 94% cayó. ¿Quién aguanta eso? 94%. ¿Quién aguanta eso? Es imposible aguantarlo. Apple cayó 81%, y ha caído 81% 2 veces, entre el 2000 y el 2003 y entre el 91 y el 97. Y Nvidia, la niña bonita de estos tiempos, cayó 90% el 2002. Entonces, cuando probablemente el que tenía Nvidia en ese momento y se comparaba con el S&P o con lo que fuese, no sé si el S&P en ese periodo estuvo positivo o negativo, da lo mismo, pero no cayó No 90%. cayó tanto. No sé cómo durmió este amigo que tenía. Quizá no lo miraba. En el relativo Que te es el hubiese gran sentido truco. un estúpido, weón. Pero sí, ese es el gran truco, yo creo, Pablito. Creerle al mercado, o sea, creer que te va a entregar plata, armar un buen allocation, como decís tú, de, oye, metamos la renta fija, ok, metamos la renta fija, metamos el alternativo, metamos el alternativo. Eh, pero estando invertido en buenos activos. Al final el negocio es que vayan a rentar. Si tengo que elegir un alternativo, confiar en un buen manager. Si voy a elegir una cuestión de renta fija, probablemente no irme a los bonos basura si no soy capaz de hacerle seguimiento y agarrarme un buen yield en cosas que tengan alta probabilidad de pagar. Y si estoy invertido en acciones, podía hacer tú la pega, pero que probablemente hacer una pega full time, o podéis pasarle la plata también a un manager que te la administre, y ahí es donde tenéis que poner los ojos de decir, oye, que este gallo busque compañías con las que yo voy a poder vivir al final. Un gallo que busque solamente compañías que ganan plata, o un gallo que invierta solamente en compañías disruptivas como ARK, pero que no ganan plata y podrían llegar a quebrar o tener estos drawdowns. Y eso depende mucho de cómo soy yo. Si voy a poder tolerar lo que mi manager está haciendo y el riesgo que le está metiendo a mi portafolio. Yo creo que ese es el gran aprendizaje, meta-aprendizaje de estos 69 capítulos. Es que para que te vaya bien en las inversiones,
hay muchos caminos. Lo que acabáis de decir. Puede ser compañía growth, compañía value, lo que sea. O cripto. Pero lo más importante es estar invertido por mucho tiempo y no sacar tu plata. Y para que uno esté invertido mucho tiempo y no saques tu plata, tenés que confiar en una estrategia y aguantar, 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 aguantar. En cambio, si empezáis a probar una cosa y después si no, puta, parece que no me fue bien, me cambio. Ya voy a probar otra cosa. Puta, me fue bien un par de años, pero ahora me va a cambiar. Y estáis todo el rato cambiando, puta, probablemente te va a ir mucho peor que una persona que eligió un camino, confía que esa estrategia es correcta, esa estrategia va de acuerdo a su persona, porque depende de cada persona, y aguanta. Y creo que esa es puta, la opción ganadora en el largo plazo y cada uno va a tener una distinta. Sí. Esa es la opción ganadora para los inversionistas. Pero si llegaste hasta acá y todavía no tenéis un peso invertido y estáis partiendo, saliste de las deudas hace poco y estáis partiendo en este camino de ahorro e inversión, olvídate todo lo que dijimos. Elige cualquier cosa que esté regulada, aunque sea cara, me da lo mismo, y empieza a ahorrar y meterle plata todos los meses, porque eso va a ser mucho más importante a que le dediques tiempo y horas y miedos a optimizar tu portafolio. Eso va a venir en etapas más posteriores, pero en un comienzo, cuando uno está empezando a ahorrar, lo que realmente importa es lo que uno le mete al chanchito, al fondo mutuo, al fondo de inversión, al ETF, al depósito, a lo que sea. Pero ahí tiene que estar el foco. Después, vuelve a escuchar este capítulo y los otros que hablamos más de inversiones y dale sofisticación, ¿está bien dicho? Sí, ¿Sí? A tu portafolio. sí. Pero en un inicio, olvídate, Francisco Javier. Francisco Javier. Puta, y es el artículo de el amigo Mayuli, Investing is for the rich, Saving is for the poor. Deberíamos ponerle un nombre animal para comunicarlo más fácil, que al final comparar cuánto puede rentar tu portafolio en un año, será entre 5 y 10% por tu portafolio. Comparáis ese número con cuánto eres capaz de ahorrar en un año. Y si eres capaz de ahorrar más de lo que renta tu portafolio, no te preocupes de lo que está invertido tu portafolio, dedícate a buscar mejores formas de ahorrar o ganar más plata. Eso va a ser mucho más importante que lo que en verdad pueda mover tu portafolio. Pongámonos un desafío, porque yo sé que hay varios influencers que nos escuchan y antes que nos copien el reel o video, hagámoslo videíto, hagámoslo reel y subámoslo a YouTube, subámoslo a Instagram para que expliquemos, porque creo que lo hemos hablado varias veces y me puse a buscar porque creo que en algún capítulo como que le dimos dedicación exclusiva por un buen rato, pero, pero el concepto es tan brutal que Sí, yo creo que lo amerita deberían ocupar tenerlo en los todos. favoritos. Los favoritos mentales. Eso, vamos a armar una guía de el paso a paso que hay que hacer cuando uno empieza a invertir y en qué uno se tiene que fijar dependiendo del momento de tu vida. Sí, señor. Oye, y no tanto de Dios, sino que ya volviendo un poquito más a lo humano, pero un humano que tenga la bolita de cristal y un humano que no tenga la bolita de cristal. Ahí en la oficina hacíamos un ejercicio pues, de María Perfect Timing y le poníamos al otro, le poníamos a Arturo el disciplinado, porque cuando estábamos ganando las Copa Pero ¿qué es América, esto? ¿Qué es este ejemplo, ejercicio? es un ejercicio en el que tú vas a invertir plata todos los años. Porque ganamos platita todos los meses, vamos ahorrando y le vamos metiendo todo el tiempo porque nos compramos que el mercado nos va a hacer crecer nuestra plata. Pero no vamos a ser como Dios de agarrar las 50 mejores, las 50 peores, armar un hedge fund, sino vamos a ir al S&P y le vamos a poner platita todos los años. Y a lo que quiero ir es, tú en el año podrías invertir en el mejor momento del año o en el peor. En el momento en que la bolsa está más abajo de ese año o en el que está más arriba. Es Y como el portafolio de Dios, pero lo elegís todos los años. exactamente, Del Dios y el demonio. En vez de ver 5 años para adelante, veis un año. exactamente. Y le vais metiendo plata todos los años. Entonces se va ponderando distinto dependiendo de la plata que tenéis invertida en los retornos finales. Y a lo que llegamos en ese momento, que eran 40 años entre el 80 y el 2020,
era que el que lo hacía perfecto, el que tenía la bolita cristal, rentaba 8%, 8,15% promedio anual. Y el que tenía la mala suerte de invertir siempre en el máximo de cada año, rentaba 7,4%. O sea, como 0,70% anual de diferencia. Con algo que todos podemos hacer. No vaya a ser ni el mejor ni el peor, probablemente vaya a quedar entre medio. Y no te vaya a alejar tanto de haberlo hecho perfecto. Entonces, para Y que es traer... el mismo mensaje de es más importante meterle plata que tener el mejor retorno posible. Exactamente. Y la constancia, la Porque me acuerdo disciplina. también de ese ejercicio que los porcentajes cambiaban, pero al final, puta, uno llegaba a, no sé, 200 palos y otro lo llegaba a 180 palos. No me acuerdo los números, pero la diferencia no era tan grande. Y lo más importante es que le metieron plata todos los meses. Así es. Así que nada, pues, ojalá lo puedan aterrizar, armen su portafolio de carne y hueso, ahorren mucho y no paren de invertir nunca, independiente cómo lo hagan, porque puta, les va a cambiar, creo que nos va a cambiar a todos nuestro futuro, nuestra vejez, nos va a dar más tranquilidad ahora y todo, y se van a sentir muy orgullosos de haberle hecho caso a los animales financieros. Y aguanten cuando se ponga feo, porque también me acuerdo leyendo este ejercicio del portafolio de Dios, me acordé de un ejemplo de uno de mis libros favoritos de inversiones, que es el Richer, Wiser, Happier, que son al final cada capítulo es un gran inversionista, y hablaba de un francés que se llamaba Jean-Marie, no puedo Te decir bien, salió bien, weón. Eveillard, Eveillard, puta nada, mi francés quedó hasta ahí, que manejó un fondo que se llamaba Sogen International, que era como de la Socialité, no sé cuánto, que manejaba como 6 billions en 1997. O sea, era un fondo gigante, este compadre era un rockstar, era muy bueno. Oh, wow. 1997 es previo a la burbuja.com, es cuando empezaron a subir todas estas compañías de la burbuja.com. Y este compadre era una inversión más value, era más de elijamos compañías con valor hoy día en el mundo real y no en el futuro. Entonces, en 1998 el fondo no le fue muy bien, cayó 0,3%, tampoco es tan terrible, pero como este mundo es relativo, lo querían matar porque el Nasdaq subió como 40%. Y ahí empezaron ya a cuestionarse como puta, parece que Everard no anda tan bien. Año siguiente, 1999, el fondo anduvo mucho mejor, rentó como 20%, pero el Nasdaq rentó 86%. Y ahí este compadre ya lo trataban de senil, de que ya había perdido su magia de la inversión, tenía como 50 años, no tenía nada de senil. Y Socialité Généralité, ¿cómo se llama esta cuestión? No echaba a su gente, no es algo que hacía en Europa, muchas veces es feo echar gente, pero lo que hicieron es vender su fondo y pasárselo a otra compañía. Y muchos inversionistas sacaron su plata, pasaron de estos 6 billion a 2 billion, se dividió por un tercio la plata que manejaba este compadre. Entonces ya estaba como en lo peor de lo peor, obviamente él se cuestionaba todos los días como, puta, están todos invirtiendo en esto, el mundo cambió, Internet va a dar vuelta a la forma en que hacemos las cosas, ¿qué estoy viendo yo, cachai? La estoy cagando. Pero se mantuvo y lo echaron, entre comillas, el fondo lo empezaron a manejar, o sea, eran dueños otras personas y lo vendieron en enero del 2000 y 2 meses después, en marzo de 2000, es cuando explota o estalla la burbuja.com. En 2000 le ganó al Nasdaq por 49%, en el 2001 le ganó al Nasdaq por 31%, en 2002 le ganó al Nasdaq por 42%, y ahí Morningstar en sus premios anuales lo premió al inversionista del año por su impresionante retorno de largo plazo. El mismo compadre que le habían dicho que era un senil y que habían dicho que perdió toda su magia. Era Así que Dios, el senil era Dios. era, el senil era Dios. Y puede pasar que por años ustedes queden como los que no cachan nada, ¿cachai? De repente veis los NFTs, hoy, weón, estoy ganando plata, y tú mirándolo del lado, invirtiendo en un fondo de renta variable, que hay como un aviejado, y después explota una burbuja y ahí decís, ya, puta, parece que no estaba tan mal. Así que eso, creo que es un lindo ejemplo de ten paciencia, vaya a quedar como el weón muchas veces, pero tenéis que aguantar. Oye, creo que este capitulazo no da para más. No da ni para reglas, ni para caja de Pandora. Hagamos, hagamos un invento y paremos acá, así dejamos un capitulito corto y vemos qué pasa.
vemos qué pasa. Y si echan mucho de menos la caja de Pandora, les vamos a dejar la pregunta en Spotify porque yo tenía una preparada y Francisco no me dejó hacer sí. Pero ustedes van a ser los que decían. Así que vayan ahí en Spotify, encuesta. ¿Echaron de menos la caja de Pandora? Sí, no, quizás. Oye, y le mando un abrazo a Diego, el amigo brasileiro de Palmeiras. Ama al Mago Valdivia, así que por Al eso me acordé Maguiño. de Maguiño. Y nada, po, esperamos que se haya entretenido, que nos sigamos escuchando y que si les gusta lo que estamos haciendo, nos compartan con sus amigos, con su familia, en la mesa, en todos lados. Somos Pablo Riemann y Francisco Verdugo en la producción, el tremendo Rorris en la edición, Nelson en los videitos. Esta semana se viene algo distinto en YouTube, por si le quieren ir a poner ojo. Nos vemos. Animales. Animales.